Muy bienvenido, mi estimado telepensante. Huele a rechazo y esto tiene varias lecturas posibles. ¿Cuál es el punto neurálgico de la vida común de los chilenos hoy? Nuestra crisis de seguridad. Desde 1973-72 que no teníamos una crisis de esta magnitud. Y caras de palo, fríos como un pescado, los integrantes del comité de expertos deciden dejar fuera el capítulo de las Fuerzas Armadas y de Orden, y esto tiene una serie de consecuencias que vamos a revisar. Porque podría ser, mi estimado telepensante, que estemos frente al tercer golpe institucional, que nos advertía Carlos Larraín en su columna, o sea, en su entrevista, perdón, en el Líbero, que iba a dar el gobierno. El primer golpe fue el 18 de octubre, que hoy día vemos, sí fue un golpe. ¿Cuál fue el segundo golpe institucional? Dice Carlos Larraín, exactamente ese mal llamado mamarracho, ese plan muy bien urdido para desmantelar el país. Y entonces él augura que vendría un tercer golpe institucional y yo creo que se está intentando dar. No sé si con esto se da definitivamente o no. ¿Y por qué se lo planteo así? Porque nosotros vamos a ver en adelante que con el apoyo ciudadano en medio de esta crisis de seguridad, ningún proyecto de nueva constitución va a ser aprobado por los chilenos, ¿no cree usted? Hoy día tenemos que a más del 70% de los chilenos apoyando a sus Fuerzas Armadas y de Orden, gritando por mayor presencia de las mismas. O sea, va a ser muy fácil pegarle un tiro de gracia a ese proyecto, ¿no cree? ¿Y qué va a pasar en Chile si ese proyecto no se aprueba? O sea, francamente, mi estimado telepensante, aquí tenemos un problema gravísimo con la derecha, pero vamos a seguir con una de las pocas personas inteligentes en la derecha, que es Carlos Larraín. Él dice, hay un propósito permanente del gobierno de dar un golpe de Estado institucional. Le pregunta el periodista o la periodista, ¿cuál es a su juicio el papel que deben ocupar Chile Vamos y la centroderecha a partir de este segundo año? Y Larraín responde, no es un papel a representar. Deben convencerse de que estamos desafiados por el propósito permanente del golpe de Estado institucional. Sigue la pregunta. ¿Cree que hay intento de golpe de Estado a la institucionalidad del país por parte del gobierno? Larraín responde, esto es crudamente manifiesto desde octubre de 2019 y la operación de la constituyente lo cristalizó a prueba de tontos. La oposición completa debe mirar con lupa todos los actos del gobierno. Y lo que está planteando Carlos Larraín es que hay que mirar con atención, es que hay que fijarse qué es lo que hace el gobierno y hay que entenderlo. Es el reemplazo del Estado-Nación por esta ciudadanía universal global que va a responder a las directrices de los organismos internacionales. ¿Y qué puede haber más universal y global que la sexualidad dentro de la especie humana? No hay ninguna particularidad en ello. Pero bueno, dejemos eso hasta ahí. Lo que quiero que se entienda es que hay desde la perspectiva de Carl Schmitt, que nos dice que la política identitaria, es decir, la política del amigo-enemigo, de estos colectivos que todos se están peleando entre todos y generando odio, donde la lucha es existencial y donde hay que estar dispuesto a morir, tiene que lograr polemizarlo todo. Esa es la receta de Carl Schmitt para el éxito político. Entonces, se lo pongo del siguiente modo. El otro día me fui a tomar un café y a la persona que estaba conmigo, a mi novio, le pasan la bombilla azul y a mí me pasan la bombilla rosada. Hablo de novio, no hablo de pololo porque para el resto de Latinoamérica no se entiende. ¿Y cuál fue la caída de cuenta que yo tuve, digamos? ¿De qué tomé conciencia? Si yo fuera feminista y el mozo me pasa una bombilla rosada a mí y azul a mi novio, yo le podría decir, ¿por qué me discriminas? ¿Por qué me adjudicas el color rosado? Bien, eso es polemizar, es llevar el nivel de conflictividad y estirarlo en todos los aspectos de la vida, y a eso se dedica este progresismo oscuro de la cultura de la muerte. Todo termina siendo motivo de conflictividad social porque es la manera de aislarnos, de enemistarnos, de destruirnos y de gobernarnos en la genuflexión y la esclavitud que caracteriza a una parte de la derecha chilena. ¿Sí? Porque hoy día se transformó en una característica. Porque si nosotros tenemos un hombre tan inteligente como Carlos Larraín, no puede ser que aparezcan señores como Diego Schalper, como el señor Macaya, bueno, él es de la UDI, pero van dentro del mismo Chile Fuimos, ¿no es cierto? Y Chaguán,
y no lean esto. Aquí hay un tercer golpe institucional. De lo que se trata, ¿qué va a pasar si sale el rechazo en medio de la crisis económica exacerbada y la crisis de seguridad absolutamente radicalizada? ¿Qué va a pasar? Le pregunto yo. No va a ser fácil, ¿no es cierto? Y yo le digo que huele a rechazo, se va a rechazar. Basta con este argumento. ¿Me entiendes? Entonces, vuelvo con las palabras de Larraín. Dice, pronto veremos cómo se socava desde arriba el nuevo proceso constitucional. Se miente por sistema para poder afirmarse en el poder. Se miente hasta la saciedad. Se miente. Pronto veremos cómo se socava desde arriba el nuevo proceso constitucional porque ofrece la oportunidad de mantener la continuidad institucional que ellos quieren romper. ¿Usted le ha oído un argumento de esta índole? ¿Alguno de los batichicos de Chile Vamos que operaron este acuerdo en el que tenemos una comisión de expertos después de un 62% del rechazo, que es mayoritariamente de extrema izquierda octubrista refundacional? ¿Usted le ha oído algún argumento a estos personajes? Yo no les he oído ninguno. Entonces, la continuidad institucional es lo que los octubristas quieren romper. Sigo con Larraín. Es muy probable que se intente un tercer golpe de Estado. En octubre, noviembre del 2019 fue el primero. El segundo, la constituyente afiebrada y controlada por inútiles subversivos. Mientras tanto, no ceja este desorden interno, ¿no es cierto? Y este desgobierno, aquí voy como Chati de nuevo, que él ha planteado la tesis de que el desgobierno es una manera de avanzar la revolución octubrista. ¿Sí? Es una manera de gobernar en favor de los propósitos de desmantelamiento del país. No se deje engañar, mi estimado telepensante, todo esto es fórmula política, es teoría política. Si esto está pensado, esto es estrategia. Entonces también hay que llamarle la atención a personas como Jaime Rabinet cuando dice que el gobierno se tira un tiro en los pies con el tema de la visibilidad lésbica el Día de la Bandera. ¿Por qué lo hace? Porque quiere transformar la visibilidad lésbica en una polémica política. Porque todo tiene que ser polemizado según Carl Schmitt. Entonces, si usted está en contra de esto, prefiere la patria en vez de este grupo de víctimas que vendrían siendo las lesbianas que han sido históricamente maltratadas por su preferencia sexual. ¿Sí? Entonces usted prefiere la patria, que es un concepto abstracto, que no entiende muy bien por qué lo prefiere, y después puede ver a estas pobres mujeres llorando o en su sufrimiento por la exclusión o qué sé yo. Y con eso lo transforma en una tensión política entre la patria, imagínense, y un grupo que tiene una preferencia sexual determinada. Entonces, lo que se hace es polemizar. Esto es una receta que está en el concepto de lo político de Carl Schmitt, que fue el teórico jurista más importante del Tercer Reich. Nazi, nacional socialista. ¿Se entiende? Entonces, la forma más eficaz, volvamos con la refundación de Chile, con el golpe institucional. La forma más eficaz de refundar Chile, uno lo observa hoy día en este rechazo de esta comisión de expertos de incorporar el capítulo de las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿no? Y ahí le quiero plantear entonces, y para que profundicemos juntos, en cómo avanza esta agenda octubrista, ¿sí? Si logran ellos, vuelvo al punto, que se rechace este proyecto de nueva constitución, que yo probablemente voy a rechazar, no estoy aquí haciendo una campaña por el apruebo. Lo que yo quiero es saber qué va a pasar después. Porque ellos tienen algo pensado, mi estimado telepensante. Si no, no estarían promoviendo un golpe institucional como lo ve Carlos Larraín, que iba a pasar desde arriba, no lo estarían haciendo. Ninguno de nosotros va a votar por un proyecto que no contempla el rol de las Fuerzas Armadas y de Orden dentro del Estado-Nación llamado Chile. Ninguno. Y yo me voy a encargar de aportar mi grano de arena para que todos rechacemos. Pero la pregunta es ¿por qué la izquierda quiere que se rechace? Y la respuesta la da Carlos Larraín, porque quieren quebrar con la continuidad institucional de la Constitución. Se están jugando el todo por el todo, a quemar las velas, mi estimado telepensante. Este es su momento histórico, no van a tener otro.
Hay que reventarlo todo para ver si es que logran imponer su orden plurinacional con su justicia, su igualdad sustantiva, etc. Y si no, como dijo Jadwe, de todas maneras esta vendría siendo como una constitución intermedia. Entonces, ellos por mientras, si es que no les resulta descuajar institucionalmente a Chile como república, van avanzando estos conceptos como Estado Social y Democrático de Derecho, como no incorporar a las Fuerzas Armadas, etc., ¿no? O sea, van a hacer todo su trabajo en empujar hacia el cerco. Usted sabe muy bien cómo ellos empujan el cerco en la dirección del proyecto de constitución rechazado, ¿sí? Que era un 80%, más de un 80% de una copia de la constitución boliviana, García Linera, Evo Morales, socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez, castrocomunismo, señor Maduro, Petro, Lula, Bachelet. Y a veces me entra la duda si Piñera no está en la misma, porque perdone que le diga, pero esto de allá liberado a 9.500 presos, de los cuales muchos probablemente formaron parte ahora del equipo que benefició la llegada al poder de esta extrema izquierda, y que haya llamado retiro a tantos generales dentro del ejército, tan poco antes de los acontecimientos del 18 de octubre. Si en la columna pasada yo pude ver y traerle a usted reflexiones respecto a lo que me parece podría haber sido algo que explicara su viaje a Cúcuta, el apoyo al TIAR, etcétera, déjeme decirle que también tengo estos otros pensamientos respecto de él. Sin embargo, sí estuvo dispuesto a hablar de que estábamos frente a un enemigo muy poderoso, ¿no es cierto? Eso también hay que reconocérselo. ¿Y qué es lo que hizo Chile? Se rió en su cara. A ver cómo se van a reír ahora, si total no tenía nada que perder la gente, de eso lo tenían convencido. Ahora la gente se da cuenta de lo que tenía que perder porque ya está perdiendo mucho, ¿no es cierto? Entre la inflación, la inmigración, la baja de los sueldos reales, la seguridad, el crimen organizado, etc. Bien. ¿Cree que hay intento de golpe de Estado a la institucionalidad del país por parte del gobierno? Larraín responde: esto es crudamente manifiesto desde octubre de 2019 y la operación de la constituyente lo cristalizó a prueba de tontos. La oposición completa debe mirar con lupa todos los actos del gobierno. Y lo que está planteando Carlos Larraín es que hay que mirar con atención, es que hay que fijarse qué es lo que hace el gobierno y hay que entenderlo. Es el reemplazo del Estado-Nación por esta ciudadanía universal global que va a responder a las directrices de los organismos internacionales. Veamos qué pasó, por qué le digo yo que huele a rechazo. El año pasado, le voy a citar una encuesta acá de noviembre, da lo mismo, el apoyo a Carabineros subió a 73%. El apoyo a las Fuerzas Armadas. La Armada, un saludo desde acá, te alcanza el apoyo más alto con un 74%. Lo sigue la Fuerza Aérea con un 73% y el Ejército con un 67%. La PDI llegó a 81% de apoyo. ¿Se entiende la necesidad que tiene la gente de seguridad? ¿Se entiende que en el momento en que a uno le diga a la gente, ¿sabe qué? Ya no vamos a poder contar con las Fuerzas Armadas y de orden como antes, porque resulta que ahora ellos no están contemplados en la Constitución. Porque, a ver, ¿qué es lo que está en juego acá? Sí, el punto es que, a ver, la Constitución Política de la República, en su capítulo 11 sobre las Fuerzas Armadas y de orden, dice: las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Entonces, ¿qué más establece nuestra Carta Fundamental respecto de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas y Carabineros como cuerpos armados son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las Fuerzas Armadas dependientes de los ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son además profesionales jerarquizadas y disciplinadas. Mi estimado telepensante, el día que usted le mete perspectiva a las Fuerzas Armadas, quebra la jerarquía y la disciplina. Porque la jerarquía es el marco en el que se practica la disciplina. Esto es lo grave de introducir perspectivas de género al interior de todas las instituciones y de nuestra sociedad, que destruye la meritocracia y por lo tanto socava el principio de autoridad. Y sin jerarquía nuestro mundo es un caos. Es el mejor mundo para las mafias, para el crimen organizado.
Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Eso es lo que se está buscando deliberadamente hacer. Bueno, le voy a citar además acá un artículo de John Campos Benavides, abogado, doctorado en Derecho. Él dice, a ver, ¿cuáles son las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria. A este respecto sería importante destacar si existen en el pueblo de Chile esta noción de patria, es decir, patria es la voluntad de la nación, es la voluntad suya, mía y de todos nosotros, expresada en la libertad, en el desarrollo, en el progreso, en el crecimiento, ¿sí? En la mejora de la calidad de vida de la gente, a partir de su propio esfuerzo, y no de estos cuentos de hadas socialistas que les venden los populistas con sus 40 horas laborales. Vamos a ver cómo va a aumentar la productividad del chileno. Siguiendo esa misma reflexión, vuelvo con Benavides, tal como él cita aquí al almirante Merino, de nada sirven las instituciones armadas si no hay patria. La defensa de la patria es la actitud dinámica y operativa que hace viable la unidad de la patria. Sin una defensa potencial, preventiva de la patria, la unidad e integridad de la misma está a merced de cualquier nación expansionista. La defensa de la patria, concebida como un derecho y un deber ciudadano, es sin duda un fin permanente del Estado porque su exigencia es la garantía de la indisolubilidad de la nación. A ver, le estoy citando a Benavides, que está citando a el almirante Merino. El almirante Merino está diciendo la defensa de la patria permite que es una garantía para su indisolubilidad. ¿Qué es lo que hacía la plurinacionalidad? Disolvernos, pues. El rechazo de este capítulo, mi estimado telepensante, es la resurrección de la plurinacionalidad. Pero en vez desde el hacer, desde el no hacer. Que no se note. Y además nos metieron la cuchufleta de que ahora tenemos un capítulo, eso sí lo tenemos, ¿no es cierto?, de desarrollo sustentable, ecología, no me acuerdo el título, por aquí lo tenía, seguridad, aquí tengo dos asuntos más que conversar con usted, oiga. Mire, no solamente nos pusieron un capítulo ecologista, que es coherente con la nueva religión secular que se está imponiendo en Occidente, donde, como ya le dije, lo van a obligar a usted a hacer cualquier cosa bajo el pretexto de que es por el bien del planeta, sino que además, en vez del capítulo de Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad, lo que querían los comisionados de oposición, Domingo Loera y Alexis Cortés, era poner un capítulo bajo el título de, o con el título, perdón, Seguridad Ciudadana y Protección de la Comunidad. Ya no existe la patria, mi estimado telepensante. Somos comunidades. Comunidades que después se van a reducir en ciudades de 15 minutos. Esto se viene con todo. Mire, hace 5 años atrás usted nunca hubiera pensado que lo iban a poder encerrar en su casa o que las mujeres iban a salir a poto pelado a hacer como que abortan en las iglesias y ponerse colas de caballo, o que este oasis de Latinoamérica iba a explotar de la forma que lo hizo, sin que no haya habido ningún disparo de parte de quienes tenían que realmente haber puesto orden, porque necesitaban respaldo político para hacerlo. Y no lo tuvieron, esa es la verdad. Entonces yo solamente le puedo decir lo siguiente. Estamos en un momento en que está en juego esta indisolubilidad de la nación. Voy a volver sobre las palabras del almirante Merino. Sería importante destacar si existe en el pueblo de Chile esta noción de patria, es decir, voluntad de la nación. Siguiendo esta misma reflexión, de nada sirven las instituciones armadas si no hay patria. La defensa de la patria es, ¿qué es lo que es? La actitud dinámica y operativa que hace viable la unidad de la patria. Y ese 62% es patriota. Y ese 62% va a votar rechazo si es que no están las Fuerzas Armadas en este proyecto de nueva Constitución. Se lo digo al tiro. Vamos a votar rechazo. Y si es que el Estado es Estado social y democrático de derecho, también. Porque ese es el Estado que es funcional al derecho garantista, que no es otra cosa que el marxismo que se impone desde los organismos internacionales. Globalismo. En contra de la existencia de los Estados-nación.
Otro fin de las Fuerzas Armadas es la libertad, que como fin del Estado tiene a su vez una doble proyección, dice Benavides, interna y externa. Supone el reconocimiento de un catálogo mínimo de derechos fundamentales que la persona humana tiene por el solo hecho de ser persona. La externa, la libertad externa, implica tanto la no injerencia de los asuntos propios como el respeto foráneo a nuestra soberanía, la cual no debe ser coartada por ningún tipo de intromisión que atente en contra de la misma. Mi estimado telepensante, dentro de la agenda de la derecha debiese de haber un castigo permanente con muchos años de cárcel a los traidores a la patria, es decir, a aquellos que atentan en contra de nuestra soberanía, otorgando poderes a organismos internacionales y quitándonos a nosotros de esa manera la voluntad nacional de vivir en este país llamado Chile, expresada a través de las urnas y de las decisiones de política pública que se siguen a la elección de nuestros representantes. ¿Sí? Otro fin de las Fuerzas Armadas, el siguiente, un fundamento son ellas, un fundamento simbólico, definido por emblemas como la bandera, el escudo de armas y el himno nacional. Una base de fundamentación axiológica que se construye a partir de valores permanentes y esenciales. Y a esta gente no le gusta lo permanente, porque son deconstruccionistas, ¿sí? Les gusta que todo cambie, les gusta el sexo fluido, les gusta que un día usted amanezca sintiéndose mujer y otro día hombre. Porque cuando usted no tiene identidad es muy fácil dominarlo. Porque es muy fácil, porque usted no puede oponer resistencia y porque además ellos le dicen a usted quién es usted. Esa es la clave del éxito de la izquierda hoy día con estos pequeños colectivos y los grupos de jóvenes que no son capaces de desarrollar una identidad a nivel individual o por último dentro de su familia. La identidad te la entrega la izquierda. Mira, eres feminista. Ah, ahora me siento bien. Tengo el motivo para vivir. Luchar contra el patriarcado. Y por eso es que la moral, disolver la moral del ejército, disolver la moral de los chilenos, cambiando el día en que se jura ante la bandera por el día de la visibilidad lésbica. Eso es lo que se está haciendo. Destruir la moral del día de mañana, los soldados que digan están destruyendo mi país, están mancillando mi bandera, están matando de hambre a mis compatriotas, yo voy a ir y voy a intervenir. Eso es lo que la izquierda, es lo único que no tiene la izquierda para llevar a cabo su plan. Y acuérdese que a la señora Maya Fernández no la cambiaron del Ministerio de Defensa. Lo que ellos no hacen explícitamente, créame, lo hacen debajo del agua. Bien, además tenemos el tema de la seguridad, de la ciberseguridad, del ciberespacio, de todos los desafíos del crimen organizado, para los cuales muchas veces las Fuerzas Armadas están mejor preparadas que Carabineros. Perdonad que prenda la luz, estoy con mi computador malo, así es que no puedo editar los videos y por eso es que hoy simplemente le voy a contar mis reflexiones y no voy a agregar mayores aditivos a esta columna. Bueno, ¿qué está en juego, mi estimado telepensante? Lo que está en juego es una libertad que es la libertad republicana, no es una libertad liberal. El liberal entiende la libertad como la no interferencia de algo externo. Que usted no interfiera en mi decisión de yo hacer X, Y o Z. En cambio, el republicano, y de esto se va a tratar la primera clase del próximo martes, vamos a profundizar en este tipo de libertades, entiende la libertad como la no dominación. Usted puede ser libre de algo, usted puede ser libre para algo, para hacer algo. Esa es la libertad positiva. Pero cuando usted es libre de algo, en la concepción hoy día política, usted es libre de que no interfieran en su vida, de que no le cobren impuestos, por ejemplo. Pero la libertad por la que lucharon los antiguos griegos y la libertad fundamentalmente romana es la libertad como no dominación. Es decir, que no exista una entidad externa que domine a Chile, que seamos soberanos. ¿Sí? Y eso es lo que se está atacando. El punto de ser esclavos o de ser soberanos. Eso es lo que está en juego hoy día. No la libertad para elegir qué comprar. Bueno, eso también. Pero eso es muy secundario. Respecto no de la institucionalidad, en todo caso. Sí, en el marco de la institucionalidad, lo que se está atacando es la soberanía del país. ¿Se entiende? Eso es lo que se está atacando. Es la no dominación.
el mamarracho fue apoyado por la ONU, fue impulsado por la ONU. Y usted me va a decir que no tenemos que sospechar de la intervención de estos organismos internacionales que nos tienen con todos estos inmigrantes acá y que impidieron al gobierno de Sebastián Piñera ponerle un límite al proceso octubrista revolucionario. Usted me va a decir que no tenemos que sospechar. Bueno, no sospecha entonces. Yo tampoco, hagámosle caso entonces a Macay, aquí será el globalismo y quedémonos con Diego Schalper de que en una constitución que no existe, porque Alemania no tiene constitución, hay un artículo que tampoco existe, que es que Alemania tiene Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Ok? Entonces nos están mintiendo nuestro propio sector. Nos están tratando de imbéciles. Esa es la verdad.